El ejercicio 4 de el examen de cálculo 1A de febrero 2018. Es en la versión 2. Eh, Dan una función definida de R en R, una función definida por partes, con el punto de corte en 0. O sea, f de x es igual a x menos 1 al cuadrado si x es menor o igual que 0, y f de x es igual a 2 menos e a la x si x es mayor que 0. Dan 4 opciones para decidir si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Lo que conviene hacer en este tipo de ejercicios es tratar de construir el gráfico o un bosquejo gráfico de la función. En este caso, como es una función definida por partes, se va a tener que construir una tabla de valores manejando valores de x que sean menores o iguales a 0 por un lado y x mayores a 0 por otro. Pero también conviene recordar los gráficos básicos de la función exponencial, de la función e a la x y de una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola. Así que, en principio, vamos a manejar las dos cosas, o sea, construir una tabla de valores, pero a su vez apoyarnos en los conceptos gráficos que ya sabemos. En el caso de que x sea menor o igual que 0, dando valores a x, se obtienen los correspondientes valores de f de x. Pero también nos apoyamos en que una parábola con raíz x igual 1 doble tiene concavidad positiva por el signo del x al cuadrado y además tiene la característica, por ser raíz doble en 1, que es tangente al eje OX en ese punto. Eso, de alguna forma, facilita la construcción del gráfico, que queda como está aquí. Primero se construye la función en general, después se establece el rango a considerar. Entonces la parábola es una parábola con concavidad positiva que es tangente al eje o x en x igual 1. Ahora, como la función f de x está definida como x menos 1 al cuadrado cuando x es menor o igual a 0, de ese gráfico inicial de la función cuadrática nos quedamos apenas con esto que está graficado aquí, o sea, consideramos solo los x menores o iguales a 0. En x igual 0, la función toma el punto, el valor, digo, y igual 1. O sea que nos quedaría parte del brazo
de la parábola x menos 1 al cuadrado. Eso es para los x menores o iguales a 0. Ahora, para los x positivos, tenemos que graficar la función 2 menos e a la x. Así que, para apoyarnos en gráficos, recordando la función exponencial básica e a la x, comenzamos por ahí, por trazar la función e a la x. Como en este caso se tiene la función 2 menos e a la x, el menos e a la x lo obtenemos simetrizando la función e a la x con respecto al eje o x. ¿Cómo nos quedaría aquí? O sea, entre este gráfico y el gráfico de e a la x, podemos pasar de uno a otro simetrizando con respecto al eje o x. Eso siempre, este tipo de simetrías hay que tenerlas en cuenta para facilitar el trazado, el bosquejo gráfico. De nuevo estamos trabajando en todo el eje real y después que tengamos la función vamos a restringirla al intervalo que tenemos que considerar, que son los x positivos. No hay que confundirse con eso. O sea, por último, tenemos que considerar solo para el dominio en el cual está definida la función. Así que tenemos la función menos e a la x. Cuando se tiene que considerar 2 menos e a la x, o sea, una constante k menos esa función, lo que se hace gráficamente, repito, es trasladar en el eje OI positivamente o negativamente de acuerdo al valor de k. Como en este caso es 2 menos e a la x, lo que hacemos es subir el gráfico, cada punto del gráfico, subirlo 2 unidades, trasladarlo en el eje OI 2 unidades. Y bueno, aquí yo grafiqué las dos para que se pueda comparar. O sea, por ejemplo, se observa que el punto menos 1 pasó a tomar el valor 1, o sea, se trasladó en el eje OI 2 unidades, cada punto. O sea que cualquier distancia que tomemos entre una gráfica y otra, por ejemplo ahí o aquí, está representada por 2 unidades. Así que lo que va a quedar entonces es el gráfico que está en color rojo. Pero hay que tener en cuenta ahora sí que la función f de x está definida como 2 menos e a la x solo cuando x es mayor que 0. Por lo que todo lo que está a la izquierda de x igual 0 no se considera. Ahora, entonces, lo que se hace es unir las dos partes, o sea, la función, la representación de la función para x menor o igual a 0 con la función representada para x mayor que 0.
que lo grafiqué en dos colores para que quede claro que es una función definida por partes. Así quedaría la función f de x. Entonces ahora lo que hay que hacer es hallar su carácter, si es una función inyectiva, si es una función sobreyectiva, si es una función biyectiva y posee inversa. Gráficamente, para determinar si la función es inyectiva o no, lo que se hacía era trazar rectas imaginarias paralelas al eje o x, que aquí están en color azul, y lo que teníamos que tratar de visualizar es si cualquier recta de ese tipo apenas corta el gráfico en un punto. Entonces ahí, con esos cuatro ejemplos, se observa justamente eso, que cualquier recta que se trace solo corta al gráfico de f de x, ya sea para los x negativos o para los x positivos, solo lo corta en un punto, por lo que gráficamente se puede deducir que la función es inyectiva si cumple esta característica. De otra forma, lo que se dice es que a dos preimágenes en el eje OX, dos preimágenes diferentes, le corresponden dos imágenes en el eje OY también diferentes. Ese da el carácter de función inyectiva. Y después, para mostrar si la función es o no sobreyectiva, lo que teníamos que ver primero era el codominio de la función. Y el codominio de la función, tal cual está planteado en el ejercicio, es el conjunto de los reales. Eso lo representamos, el codominio, en color azul, como una recta que recorre todo el eje OY. Eso sería el conjunto de los reales. Y vemos también a partir del gráfico que si consideramos todas las imágenes, o sea, el recorrido de la función, también se obtiene el conjunto de los reales. O sea que coincide codominio con recorrido. Y cuando sucedía eso, la función era sobreyectiva. Como se muestra que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces la función es biyectiva y la opción correcta para el ejercicio sería la D, que planteaba justamente que F es biyectiva.